Como primer recomendación, de ser posible, cubre con cinta para enmascarar y plástico los zules al contorno del parabrisas y parte de la carrocería. Así se te facilitará la limpieza al término del pulido. Yo no lo hice, pero aquí en YouTube encontrarás varios videos que te serán de mucha utilidad. Prepara la mezcla a consideración, no muy espesa ni muy líquida. Identifica la zona con más rayones y con cualquiera de las esponjas naranjas aplica fuerza de moderada a fuerte hasta que desaparezcan los rayones. Tal vez tengas que darle varias pasadas. Después de eliminar los rayones más profundos, con las mismas esponjas naranjas procede a darle a todo el parabrisas del mismo modo que al principio, así aseguras que todo quede libre de marcas, manchas y rayones. Después de darle varias pasadas, realizas un enjuague para verificar que haya quedado a tu satisfacción. En caso contrario, continúas dando más pasadas. Una vez que ya estás satisfecho del acabado, puedes darle algunas pasadas con las esponjas azul o verde para terminar de pulir. Por último, realizas un enjuague hasta que retires el material adherido. Con la forma y la paciencia con que realices el pulido, te sorprenderás de los excelentes resultados. Este procedimiento solamente es una sugerencia de uso del óxido de cerio. En la práctica encontrarás un propio método para utilizar de manera más eficiente el producto.